Deja de intentar convertirte y lo serás. Neville Goddard. A primera vista parece una contradicción. ¿Cómo podría el dejar de esforzarse por convertirse en algo llevar a serlo? Pero ese es precisamente el misterio. Cuanto más intentas convertirte, más afirmas que no lo eres. Y cuanto más afirmas que no lo eres, más te lo devuelve el mundo. Todos los días, la gente se esfuerza bajo el peso del deseo. Meditan más tiempo, visualizan con más intensidad, intentan pensar pensamientos más positivos, todo con un mensaje silencioso latiendo debajo. Todavía no tengo lo que quiero. Y así continúa el ciclo. El querer crea más querer. El intentar se convierte en una cinta de correr. Y el deseo, en lugar de ser satisfecho, se convierte en una forma de resistencia. La enseñanza de Neville, en su esencia, revela algo silenciosamente radical. El estado del ser precede al mundo de las apariencias. Lo externo no es la causa, es el espejo. Y así la clave no está en el esfuerzo interminable, sino en la suposición silenciosa. No te conviertes esforzándote, te conviertes estando quieto. Imagina a alguien persiguiendo el horizonte. No importa lo rápido que corran, permanece fuera de su alcance, pero en el momento en que se detienen, verdaderamente se detienen, se dan cuenta de que el cielo estaba sobre ellos todo el tiempo. Lo que buscaban ya estaba presente, pero su movimiento lo hacía parecer distante. Así es como vivimos muchos de nosotros. Buscamos el amor como si estuviera fuera de nosotros. Buscamos el éxito como si fuera algo que debemos cazar. Oramos por la paz mientras luchamos contra la ansiedad sobre si la oración funcionará. Pero, ¿y si el verdadero trabajo no está en hacer, sino en dejar ir el hacer? Neville dijo una vez, asume el sentimiento del deseo cumplido, no el pensamiento, el sentimiento. Y el sentimiento no se genera esforzándose, surge cuando dejas de interferir, cuando liberas la tensión de necesitar. La quietud que queda atrás no está vacía, está llena de potencial, llena de presencia, llena de la misma cosa por la que pensabas que tenías que luchar. Esto no es pasividad, no es complacencia, es alineación. Dejar ir no significa que abandones tu deseo, significa que dejas de dudar de él, dejas de obsesionarte con el cómo y el cuándo. Abandonas la creencia de que estás separado de lo que quieres, y en ese abandono, en esa quietud, algo se abre, un espacio, un vacío, y en ese espacio la vida se mueve, no caóticamente, sino precisamente, no porque la empujaste, sino porque lo permitiste. Deja de intentar convertirte y lo serás. Estas no son solo palabras poéticas, son un mapa. Señalan el secreto que la mayoría de la gente nunca considera. El acto de intentar es a menudo lo que impide convertirse. Así que pregúntate ahora, no mentalmente, sino silenciosamente, interiormente, ¿qué pasaría si ya no necesitara esforzarme por lo que quiero? ¿Qué pasaría si asumiera que ya lo soy? ¿Cómo me sentiría si simplemente me detuviera y lo permitiera? Déjalo ir para recibir más. Imagina un lago tranquilo por la mañana temprano, sin ondas, sin viento, sin perturbaciones. La superficie está tan tranquila que refleja todo el cielo, cada nube, cada color, reflejado con precisión. Pero lanza una piedra a ese lago y la imagen se desvanece. Distorsionada por el movimiento, la reflexión desaparece. Esta es la mente en su estado natural, clara, receptiva, reflectante. Y esto es lo que sucede cuando dejamos de agitar las aguas con la duda, la ansiedad y el esfuerzo. Dejar ir no significa abandonar tu deseo, significa liberar tu resistencia a él. Significa cesar el constante cuestionamiento. ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo vendrá? ¿Lo estoy haciendo bien? Estos pensamientos son como pequeñas piedras, perturbando la quietud. Cuanto más frenético es el deseo, más agitada es la superficie y menos claramente refleja el estado que quieres habitar. Neville dijo, debes estar en la conciencia de ser o tener aquello que quieres ser o tener antes de poder recibirlo. Pero la conciencia no se logra a través del esfuerzo. Se entra a través de la conciencia tranquila. Dejar ir permite que esa conciencia se asiente, y en ese estado asentado te alineas con lo que ya es. Ahora imagina a un hombre perdido en el desierto. Está buscando agua, desesperado, mareado, persiguiendo cada espejismo que ve. Pero cuanto más busca, más desorientado se vuelve.
Finalmente, demasiado exhausto para continuar, se derrumba. Y mientras descansa, nota algo, un oasis que había pasado sin ver. No porque no estuviera allí, sino porque estaba demasiado ocupado buscando para recibir. Esto es lo que sucede cuando finalmente nos detenemos. Empezamos a notar lo que estaba presente todo el tiempo. La relación, la intuición, la oportunidad, no faltaba. Simplemente estábamos demasiado inquietos para percibirlo. Hay una verdad silenciosa en la paradoja. Cuando dejas de perseguir, lo que es verdaderamente tuyo comienza a acercarse. ¿Por qué? Porque ya no estás afirmando su ausencia. Tu quietud se convierte en una invitación. En la vida moderna, el dejar ir se malinterpreta. A menudo se ve como pasividad, debilidad, rendición, pero el verdadero dejar ir es poder. Es el poder de confiar en lo que se está desarrollando. Es el poder de elegir el descanso sobre la resistencia, la claridad sobre el control. Es la negativa a entrar en pánico cuando las apariencias contradicen tu deseo. Pregúntate, ¿en qué parte de mi vida me estoy aferrando demasiado? ¿Dónde estoy tan concentrado en el resultado que he perdido el contacto con el estado que lo crea? A veces, lo más radical que puedes hacer es detenerte, liberar el esfuerzo, convertirte en como el lago tranquilo, claro, imperturbable, abierto, no esperando a que algo llegue, sino ya siendo lo que una vez intentaste convertirte. Y en esa quietud, la vida te refleja perfectamente. No al tú que lucha por recibir, sino al que ya es. El deseo no es el problema. El problema comienza cuando el deseo se convierte en desesperación, cuando ciega en lugar de guiar. Neville Goddard nunca enseñó que debías eliminar el deseo. Por el contrario, dijo, el hombre es toda imaginación, y Dios es el hombre, y el cuerpo eterno del hombre es la imaginación. El deseo es la señal de que la imaginación se está moviendo, pero debe manejarse con consciencia, no con urgencia. Imagina de nuevo al hombre en el desierto. Cada vez que piensa que ve agua, corre hacia adelante, impulsado por el hambre de saciar su sed, pero cada vez se desvanece. Cuanto más intenso es su anhelo, más engañoso se vuelve el espejismo. No está mal querer agua, pero su movimiento frenético le impide ver con claridad. El oasis existe, simplemente no se encuentra en el pánico. Muchos viven de esta manera, persiguen relaciones, dinero, salud, iluminación. Asisten a talleres, repiten afirmaciones y se desplazan por un sinfín de métodos, esperando que uno de ellos finalmente funcione. Pero debajo de todo esto hay una creencia oculta. Todavía no lo tengo. Esa creencia se convierte en el espejismo. Impulsa una actividad interminable, pero nunca permite descansar en el estado de satisfacción. Neville escribió, tu suposición, para ser efectiva, no puede ser un esfuerzo luchador, sino que debe ser un saber quieto y constante. Esta es la razón por la que la suposición del deseo cumplido no es un acto frenético, es un acto de descanso, no es un grito al vacío, es una confianza tranquila, un suave asentimiento interior que dice, está hecho. Cuando el deseo está arraigado en la carencia, distorsiona la percepción, crea tensión, y la tensión distorsiona el espejo de la mente. Pero cuando el deseo se purifica, cuando se siente no como hambre, sino como la alegría de ya tener, entonces se convierte en un camino, no en una trampa. Así que pregunta esto, no una vez, sino a menudo. ¿Mi deseo proviene de la confianza o del miedo? ¿Siento que lo que quiero está en camino o me estoy preparando contra su ausencia? El hombre en el desierto encuentra el oasis solo cuando deja de moverse, cuando su respiración se ralentiza, cuando sus ojos se suavizan. Solo entonces ve que lo que necesitaba nunca estuvo lejos, estaba oculto por la neblina de la búsqueda. Deja que la neblina se levante, deja que la persecución se calme. Tu deseo no es negado, simplemente está esperando a ser visto con ojos tranquilos. El deseo es natural, es el movimiento de la vida dentro de ti, llamándote hacia la expresión, hacia la expansión. Pero hay un cambio sutil y peligroso que puede ocurrir, uno que convierte un suave tirón interior en una persecución desesperada. Y cuando el deseo se convierte en persecución, se convierte en un espejismo. Neville Goddard nunca habló en contra del deseo en sí mismo. De hecho, dijo, el deseo que se realiza es aquel que no entra en conflicto con tu naturaleza,
sino que es una necesidad profunda y profunda que se siente en lo profundo de tu alma. Pero aquí está la clave: el deseo, en su forma pura, emerge de un sentido de plenitud interior. No es frenético, no es ansioso, no grita, susurra. El mundo moderno te enseña que el deseo debe ser cazado, perseguido, trabajado a toda costa. Se te dice que si quieres algo, debes esforzarte, sudar, planificar sin cesar y competir por ello. Pero esta es la voz de la separación. Cuanto más persigues, más afirmas que lo que deseas está lejos. El mismo acto de perseguirlo como algo allá afuera solidifica tu identidad como alguien que aún no lo tiene. Y así, tu estado se convierte en el del buscador, no en el del que encuentra. Considera la imagen del viajero del desierto una vez más. Camina bajo el sol abrasador, con los labios agrietados, los ojos escaneando el horizonte en busca de señales de agua. Cada ilusión brillante que ve promete alivio. Corre hacia ella, solo para encontrar arena seca. Una y otra vez espera. Una y otra vez se decepciona. Comienza a dudar de todo: su visión, sus instintos, el viaje en sí mismo. Pero lo que no se da cuenta es que el mismo acto de correr lo está cegando. El calor de su pánico, la neblina de su movimiento, distorsiona la verdad. Es solo cuando se detiene, completamente quieto, sin expectativas, que el paisaje revela algo real. Un oasis no imaginado, no fantaseado, sino presente, cerca, esperando. Esto no es solo una historia, es un espejo. ¿Con qué frecuencia has corrido tras tus deseos con tanta fuerza que perdiste de vista el hecho de que lo que buscabas ya se estaba formando, ya te estaba rodeando, ya estaba a tu alcance, pero tu estado interior era demasiado ruidoso para percibirlo? Neville escribió una vez: sentir que eres rico es ser rico. Esto no es una metáfora poética, es una instrucción literal. La suposición debe venir primero. El sentimiento debe preceder a la forma. Si tu deseo es amor, entonces debes asumir el sentimiento de ser amado ahora, no mañana, no cuando las circunstancias lo confirmen, ahora. Si tu deseo es libertad, entonces debes respirar la facilidad de ello ahora. Cuando el deseo está mezclado con el miedo, distorsiona el espejo, te aleja del estado de satisfacción y te lleva a un estado de anhelo. Pero cuando el deseo está infundido con la suposición, cuando se convierte en un saber tranquilo, en lugar de una demanda ruidosa, se transforma en poder creativo. Así que haz una pausa aquí. Pregúntate suavemente: ¿cuál es la verdadera naturaleza de tu deseo ahora mismo? ¿Está limpio? ¿Está en calma? ¿O es un espejismo, uno que has estado persiguiendo porque crees que todavía estás lejos de lo que es, en verdad, ya tuyo? El oasis nunca está a kilómetros de distancia. Solo está oculto detrás de la ilusión de la necesidad. Cuando descansas, ves. Cuando dejas de intentar convertirte, te das cuenta de que ya lo eres. Antes de que sigamos adelante, haz una pausa conmigo por un momento. Si lo que has escuchado hasta ahora está removiendo algo en ti, si has sentido incluso un destello de reconocimiento, una sensación de que hay otra manera de vivir, una que no implica un esfuerzo constante, entonces, tómate un segundo para revisar el comentario fijado a continuación. Hay algo allí que podría encontrarte justo donde estás, no como otra cosa que perseguir, sino como un recordatorio silencioso de lo que ya eres. Ahora continuemos. ¿Alguna vez has notado cómo en el momento en que dejas de buscar algo, aparece? A veces la perspicacia que necesitas no grita, espera, silenciosamente, justo fuera de la vista. Si has estado persiguiendo respuestas, revisa el comentario fijado. No lo pienses demasiado, solo ve lo que está esperando allí. Podría ser la única cosa que dejas de buscar, justo antes de que aparezca. Ahora sigamos adelante. Mucho antes del lenguaje de la manifestación y la ley de la suposición, antes de los tableros de visión y las afirmaciones, los sabios a través del tiempo susurraron la misma verdad en diferentes lenguas. Lo que verdaderamente buscas nunca se encuentra aferrándose. Se recibe a través de la rendición. El camino no es de acumulación, sino de liberación. Lao Tzu dijo: cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Sus palabras llevan la misma esencia que Neville enseñó miles de años después. Dejar ir no es una pérdida, es un acto de confianza. El Tao,
o el camino no se captura por la fuerza, fluye solo cuando uno deja de resistir la corriente. En el budismo, la enseñanza del desapego forma la columna vertebral del despertar. El Buda observó que el apego es la raíz del sufrimiento, no el deseo en sí mismo, sino el aferramiento que lo acompaña. Puedes anhelar la paz, la salud o la compañía, pero si tu felicidad depende de tenerlo, si tu mente lo sostiene con puños cerrados, entonces ya te has declarado carente. En el momento en que liberas la necesidad, entras en el espacio donde recibir se vuelve posible. El místico Sufí Rumi escribió: trata de no resistirte a los cambios que se te presenten. En cambio, deja que la vida viva a través de ti. Este no es un consejo pasivo. Es la llamada a dejar de negociar con la vida, a dejar de discutir con lo que es, y a permitir que lo que es verdaderamente tuyo llegue sin fricción. Y Meister Eckhart, el místico cristiano, ofreció esto: Dios no se encuentra en el alma agregando nada, sino mediante un proceso de sustracción. Lo divino no entra a través del esfuerzo, sino a través del vacío. Una taza llena no tiene espacio para recibir, solo el recipiente vacío puede ser llenado. Todas estas enseñanzas orientales, occidentales, antiguas y modernas convergen en la misma paradoja. Cuanto menos interfieres, más fluye la vida. Cuanto más dejas ir, más recibes. Neville, de pie en la misma corriente de sabiduría, habló de ello como su posición. No desear, no pedir, sino asumir el estado, descansando en él, convirtiéndote en él internamente antes de que aparezca externamente. No alentó la fuerza o la repetición como una forma de súplica, enseñó un saber tranquilo y confiado, el tipo de saber que no grita sino que siente. Asume el sentimiento del deseo cumplido. Ese sentimiento no puede surgir de una mente consumida por el apego. Viene en silencio, en rendición, en el espacio al que todos los místicos señalan, donde la forma nace de lo informe. Así que pregúntate, ¿qué significaría ya no aferrarse tan fuertemente? ¿Qué pasaría si honraras tu deseo creando espacio para él, en lugar de tratar de perseguirlo para que exista? ¿Qué pasaría si dejar ir no fuera un fracaso, sino una sabiduría ancestral que resuena a través de ti, diciéndote que es seguro dejar de intentar, porque todo lo que deseas ya está preparado para encontrarte? La enseñanza es universal. Debes volverte vacío para ser llenado. Hay un espacio dentro de ti donde nada se exige, donde no se hace ningún esfuerzo, y sin embargo todo surge. Ese espacio, a menudo temido, a menudo evitado, es el vacío. La mente lo llama vacuidad, el mundo lo llama quietud, pero no es carencia, es potencial en su forma más pura. El vacío no es un lugar de desesperación, es la fuente de toda creación. En la tradición budista, este espacio se llama shunyata, o vacuidad, pero la vacuidad, en este contexto, no es negativa. Es la ausencia de forma fija, y por lo tanto, la presencia de toda posibilidad. Una mente vacía de aferramiento no está muerta, está fértil. Se vuelve como tierra suave, lista para recibir las semillas de lo invisible. El taoísmo apunta a la misma verdad. El Tao se describe no como una cosa, sino como el espacio entre las cosas. Se mueve, pero está quieto. Actúa, pero no se esfuerza. El Tao fluye no porque obliga, sino porque no se resiste, y de esa no resistencia, la forma toma forma. La acción surge sin presión. Neville lo llamó la conciencia sin forma. El yo soy. Enseñó que antes de que algo pueda ser experimentado, debe ser asumido en la conciencia, y esa asunción no proviene de la lucha, sino del silencio. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. No se esfuercen y esperen, estén quietos, descansen en la conciencia de ser. Pero la vida moderna deja poco espacio para el vacío. Llenamos cada silencio con ruido, cada pausa con desplazamiento, cada momento con movimiento. Tememos la brecha entre pensamientos, porque se siente desconocido, pero es en esa brecha breve y a menudo inadvertida donde emerge el verdadero poder. No el poder para controlar, sino el poder para permitir. La creación siempre comienza en la oscuridad. La semilla desaparece en la tierra antes de brotar, el vientre está vacío antes de contener vida. El artista se enfrenta a un lienzo en blanco, el compositor comienza con el silencio,
y así debes hacerlo tú. El estado en el que deseas vivir primero debe ser asumido en lo invisible, sin evidencia, sin aplausos. Esa asunción no comienza con esfuerzo, comienza en el vacío, y sin embargo, el vacío asusta al ego. Susurra, no estás haciendo nada, te quedarás atrás, necesitas actuar ahora. Pero el espíritu sabe mejor. El espíritu sabe que esperar en silenciosa certeza no es pasividad, es maestría. Así que pregunta en voz baja, ¿qué está tratando de decir el silencio dentro de mí? ¿Qué podría surgir si dejara de llenar cada momento con esfuerzo y permitiera espacio para que algo más profundo echara raíces? No temas al vacío, entra en él. No es vacuidad, es la habitación que has estado demasiado ocupado para hacer. No es ausencia, es invitación. De él todo fluye, de él todas las cosas se vuelven. En un mundo obsesionado con la productividad, la idea de la acción sin esfuerzo parece casi irresponsable. Se nos enseña que los resultados solo se obtienen a través del trabajo duro, que si no estás presionando, te estás quedando atrás. Pero, en verdad, los movimientos más poderosos en la vida a menudo ocurren sin esfuerzo. Una semilla no se empuja para crecer, el sol no se esfuerza por salir. Un río no lucha por abrirse camino río abajo, fluye, guiado por la gravedad, por la naturaleza, por su propio diseño. Este es el significado detrás del principio taoísta de Wu Wei, a menudo malinterpretado como no hacer nada. Pero Wu Wei no es pereza, es acción alineada, es movimiento que surge de una profunda congruencia con el momento. Acción que nace no del miedo o la urgencia, sino de la quietud y la claridad. Neville, aunque no citaba al Tao, enseñó el mismo principio en un lenguaje diferente. Habló de actuar desde el final, asumiendo el sentimiento del deseo cumplido, y cuando esa asunción se siente profundamente, la acción surge naturalmente, sin tensión, sin dudas. Escribió, el mundo es un espejo que refleja para siempre lo que estás haciendo dentro de ti. Entonces, cuando estás descansando en el estado de cumplimiento, el mundo exterior comienza a cambiar en silenciosa respuesta. Piensa en cuántas decisiones en tu vida se han tomado desde la presión para arreglar algo, para salir adelante, para evitar el fracaso. Estas acciones pueden producir resultados, pero rara vez paz. Ahora piensa en los momentos en que te has movido desde la inspiración, una decisión que se sintió correcta, una conversación que se desarrolló sin esfuerzo, un gesto que surgió sin pensar demasiado. Ese es el sabor de la acción sin esfuerzo. No significa que no hiciste nada. Significa que te moviste desde el ser, no desde el miedo. La acción sin esfuerzo no evita hacer. Simplemente se niega a actuar desde la fuerza. Es el artista que pinta porque se siente compelido desde dentro, no por una fecha límite. Es el emprendedor que sigue un silencioso impulso interno, en lugar de una tendencia. Es el amigo que llama en el momento perfecto, sin que se le diga. Cuando asumes el final, cuando descansas en el estado del deseo cumplido, encontrarás que la vida comienza a moverte, no como una marioneta, sino como un participante. Te mueves, no porque debas actuar, sino porque la acción surge de la alineación. Y lo que surge de la alineación conlleva un poder diferente. No está disperso ni apresurado. Es preciso, oportuno, magnético. Así que pregunta, ¿en qué parte de tu vida estás actuando desde el miedo y dónde estás siendo movido por la confianza? ¿Qué cambiaría si tu próximo paso no fuera calculado, sino permitido? No evitado, sino esperado. No retrasado, sino alineado. La acción sin esfuerzo no es inacción. Es el tipo de movimiento que viene cuando ya no dudas de quién eres o de lo que estás aquí para hacer. No es pasiva, es pacífica. No se apresura, llega. Llega un momento en la vida de cualquiera que busque sinceramente un cambio en el que el esfuerzo ya no funciona. Has visualizado, afirmado, planeado, empujado, y aún así, el avance no llega. Ese momento no es un fracaso, es una invitación. Es el umbral donde el esfuerzo debe dar paso a la confianza. Confiar en el flujo de la vida no significa que abandones tus deseos. Significa que dejas de acercarte a ellos como si la vida estuviera en tu contra. La mayoría de las personas actúan desde una especie de miedo de fondo,
una creencia silenciosa de que si dejan de controlar, todo se derrumbará. Pero, ¿y si el control es lo que está frenando el cambio? Neville dijo, la fe es lealtad a la realidad invisible, no fe ciega, no esperanza ingenua, sino una firme lealtad al mundo invisible interior. Cuando asumes el sentimiento del deseo cumplido, no estás fingiendo, te estás alineando con una verdad que aún no ha madurado hasta la visibilidad. Esa alineación se convierte en la raíz, y de esa raíz vendrá la forma, pero el miedo es astuto, te dice que si te relajas, lo perderás todo. Susurra que algo malo sucederá si no te mantienes alerta, no te mantienes tenso, no sigues ajustando. Sin embargo, ¿cuántos milagros han llegado precisamente cuando dejaste de intentarlo? ¿Con qué frecuencia ha llegado la claridad después de que dejaste de pensar? ¿Cuántos momentos de gracia te encontraron solo después de que dejaste de buscar? La confianza no es una esperanza pasiva de que las cosas puedan funcionar, es la decisión de sentir ahora lo que el mundo exterior aún no ha confirmado. Es la negativa a dejar que las apariencias anulen el conocimiento interno. Confiar significa que comienzas a moverte como el agua, paciente, sin obstrucciones, sin miedo a las curvas en el camino. No necesitas ver todo el río para saber que estás siendo llevado. Hay una diferencia entre la acción reactiva y el movimiento inspirado. La confianza te traslada a la segunda. Dejas de responder a lo que está mal y empiezas a responder a lo que se siente bien. Ya no persigues el tiempo. Te mueves cuando se abre el momento, cuando coincide con el estado en el que ya has entrado dentro. Vivir de esta manera no es abandonar la responsabilidad, es redefinirla. Tu responsabilidad no es gestionar los resultados, es gestionar tu estado, regresar una y otra vez al sentimiento de paz, de certeza, de plenitud. A partir de ahí, la vida revela su inteligencia. A partir de ahí, el camino se vuelve visible, paso a paso. Así que pregunta, ¿cómo se sentiría confiar en que las cosas se están desarrollando para ti, incluso ahora? ¿Y si los retrasos no fueran negaciones, sino alineaciones esperando la preparación? ¿Y si la vida no te está probando, sino preparándote? No necesitas mantenerlo todo unido, solo necesitas estar lo suficientemente quieto para sentir el flujo. Confiar no significa esperar sin actuar, significa actuar sin miedo. Significa caminar por tu día sabiendo, lo que está destinado a mí no es frágil, no me pasará de largo. Toda transformación comienza en silencio, no en el ruido de la fuerza de voluntad o la urgencia del esfuerzo, sino en el espacio tranquilo donde la verdad ya no se está resistiendo. Todo lo que has escuchado hasta ahora sobre dejar ir, sobre la asunción, sobre el poder de la quietud, solo se vuelve real cuando se aplica, y esa aplicación debe ocurrir dentro de ti. No puedes leer para llegar al cambio, debes sentir para llegar allí. Entonces, ¿cómo empiezas? Comienza escuchando, no al mundo, sino a ti mismo, no a las circunstancias externas, sino al estado desde el cual se están formando esas circunstancias. Neville dijo, la conciencia es la única realidad. Eso significa que lo que aceptas como verdadero de ti mismo, lo que consistentemente sientes que es así, es lo que determina tu mundo. Pero no puedes acceder a esa conciencia a toda prisa. Debes entrar en ella con atención, con cuidado, con disposición. Tómate un momento ahora y pregunta, ¿qué estoy tratando de controlar todavía? Puedes pensar en las finanzas, una relación, tu salud, un proyecto que no se está moviendo lo suficientemente rápido. Mira debajo de la superficie. ¿Hay una tensión en ti cuando piensas en ello? ¿Te preparas para la decepción? ¿Sientes una opresión en el pecho, una necesidad de arreglar o gestionar algo? Esa tensión no es un sentimiento neutral, es un mensaje. Es el cuerpo diciéndote que estás tratando de sostener con fuerza lo que nunca fue destinado a ser sostenido por la fuerza. Cuando Neville habló del sentimiento del deseo cumplido, no hablaba de una emoción pasajera. Quería decir permanecer en el estado, no imaginar tu deseo y luego volver a la carencia, sino permanecer allí, sentado en el sentimiento de «está hecho». Es a partir de ese estado que se desarrolla tu realidad. Pero ¿cómo puedes permanecer en un estado que nunca has sentido por completo? Aquí es donde la reflexión se convierte en una práctica.
no en una teoría. Comencemos con el cuerpo. Cada creencia que tienes se muestra en algún lugar del cuerpo como sensación. No solo piensas en la carencia, la sientes en el estómago. No solo crees que te estás quedando sin tiempo, lo sientes como inquietud en el pecho. El primer paso práctico es ser consciente de dónde están viviendo tus suposiciones. No en lo abstracto, sino en el paisaje real de tu cuerpo. ¿Dónde sientes tensión cuando piensas en tu deseo? Ahí es donde está alojada tu vieja suposición. Ahora, no intentes eliminar la tensión. Eso es solo otra forma de control. En cambio, siéntate con ella. Respira en ella. Deja que sea vista. Deja que se suavice. No porque la estés obligando a irse, sino porque ya no estás luchando contra ella. La presencia es la primera forma de liberación. Una vez que hayas suavizado el agarre, cambia suavemente a la pregunta: si esto ya estuviera hecho, ¿cómo me sentiría? Todavía no estás visualizando. No estás viendo el resultado ni escribiendo una escena. Simplemente estás preguntando: ¿qué sentimiento sería natural si el deseo ya se hubiera manifestado? ¿Sería alivio, alegría, quietud, confianza, una sensación de llegada? Ahora deja que ese sentimiento se eleve, no a través del esfuerzo, sino a través del recuerdo. Lo has sentido antes. Tal vez no relacionado con este deseo específico, pero has sabido lo que se siente la paz. Has probado la satisfacción. Deja que el cuerpo lo recuerde. Deja que eso se convierta en la nueva atmósfera. Este es el estado que Neville llamó vivir en el final. No tratar de llegar allí, no prepararse para ello, sino estar en el ahora. Esto no es fantasía, es alineación creativa. Así es como nace toda realidad externa, de la convicción interna de que ya lo es. También puedes trabajar con tus deseos de manera más deliberada a través de prácticas diarias. Una práctica es la liberación nocturna. Cada noche antes de dormir, escribe la única cosa que has estado tratando de controlar. Nómbrala honestamente. Luego escribe las palabras «está hecho», no como un comando, sino como un reconocimiento. Luego, si lo deseas, quema el papel o rómpelo. El ritual no es magia, pero puede ayudar al cuerpo a dejar ir. Acuéstate, cierra los ojos e imagina cómo se sentiría si mañana comenzara con ese deseo ya cumplido. No cómo sucedió, solo cómo se siente. Ese sentimiento se convierte en la almohada sobre la que descansas tu conciencia. Neville dijo: tu futuro está siendo determinado por el sentimiento que domina tu mente antes de dormir. Haz que ese sentimiento cuente. Otra práctica es el establecimiento del estado matutino. Antes de que tus pies toquen el suelo, antes de que el mundo se inunde con sus notificaciones y demandas, revisa tu clima interno. ¿Qué estás asumiendo sobre este día? ¿Te estás despertando como alguien con un problema para resolver o alguien cuyo deseo ya está en movimiento? Usa una frase simple: hoy me muevo desde la alineación, no desde el esfuerzo. Lo que es mío me está encontrando. No necesitas gritarlo. Susúrralo interiormente. Deja que dé forma al tono de tu mañana. A lo largo del día, cuando sientas la necesidad de arreglar, forzar o temer, haz una pausa. Pregunta: ¿estoy actuando desde el estado de ya tener o estoy actuando desde el estado de aún no? Esa única pregunta, hecha repetidamente, se convierte en una especie de brújula interna. Te dirige de vuelta al lugar donde comienza la manifestación, no afuera, sino dentro. Y quizás la práctica más importante es esta: date permiso para sentirte bien ahora, no más tarde, no cuando el deseo se manifieste. Ahora, si el sentimiento es la causa del resultado, entonces nunca te equivocas al elegir la alegría antes de que aparezca la evidencia. No te estás mintiendo a ti mismo, estás asumiendo la verdad a un nivel más profundo. Estas prácticas no son reglas, son recordatorios. Recordatorios de que no estás separado de lo que buscas, que el mundo exterior no crea tu estado crea el mundo exterior, y que nada necesita ser forzado en su lugar, solo necesita ser permitido. Deja de esperar, deja de convertirte, deja de preguntar cuánto tiempo, entra en la quietud, siente la realidad interior, asume el estado, y deja que la vida haga lo que siempre ha estado lista para hacer: reflejarte. Dejar ir no es una retirada de la vida, es el espacio en el que la vida comienza a responder. Cuando dejas de tratar de convertirte, te permites ser, y desde ese estado de ser,
todas las cosas fluyen. Neville Goddard nos recordó que el mundo no causa nuestros sentimientos causan el mundo. La asunción, una vez sentida como real, da forma a la realidad sin tensión. La quietud no es inacción, es alineación. Es la silenciosa convicción de que lo que deseas ya es verdad dentro de ti. El río no necesita forzar su camino hacia adelante, se mueve por naturaleza. Y así lo haces tú, cuando confías en lo invisible y vives desde el final. Así que pregúntate cada día, no qué más puedes hacer, sino quién estás dispuesto a ser. Elige la sensación de ya tenerlo, regresa al estado, suelta la persecución, descansa en el saber. No necesitas esforzarte por lo que ya es tuyo, solo necesitas dejar de alejarlo, asúmelo, siéntelo, déjalo ser, y nada en tu vida seguirá siendo igual. Ahora, si esto resonó con algo en ti, aunque sea un poquito, ve al comentario fijado. Hay algo ahí que debes ver.